Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy, nuevamente, como dice la palabra del Señor, hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y como siempre, en la cabina con mi hermano Fran para servirle en Cristo Jesús. Amén, amén, mi hermano John. Espero que esté bien, mi hermano, y también a todos los que nos escuchan, Dios les bendiga. Estamos gozosos y contentos de otra vez estar juntos y seguir con esta maravillosa carta como lo es la carta a los romanos. Le damos gloria al Señor por permitirnos estar aquí, ¿verdad, hermano John? A veces damos por sentado muchas cosas, pero cada oportunidad, cada momento con tiempo libre, con salud, es misericordia de Dios para con nuestras vidas. Así que hay que agradecer por cada una de esas bendiciones grandísimas que a veces damos por sentado. El poder uno levantarse, el poder uno caminar, hermanos que nos escuchan, son cosas valiosísimas, valiosísimas. Así que motivos para estar contentos hay de sobra. A todos los hermanos que estén pasando por momentos difíciles, bueno, estaremos orando por ustedes. También se pueden comunicar con la emisora y dejar motivos de petición, de oración o preguntas o dudas. También nos pueden conseguir en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Frank. Así que hermanos, estamos para servirles y mi hermano John, aquí estamos otra vez con Romanos capítulo 10. Amén, amén. En el segmento pasado hablamos del capítulo 9, hermano Fran, y hablamos y explicábamos que el apóstol Pablo no estaba explicando en este capítulo 9 cómo eran salvas las personas, sino que estaba hablando de manera colectiva del pueblo de Dios, de Israel, contando una historia, ¿verdad? Y haciendo énfasis de que Dios es soberano para llevar a cabo su plan. Y el problema que enfrentaba el apóstol Pablo era que los judíos decían, ¿cómo nosotros siendo el pueblo de Dios, los que recibimos las promesas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, nosotros que llevamos todo este tiempo sirviendo a Dios o caminando con Dios, según ellos, ¿verdad? Y según el Antiguo Testamento. ¿Cómo ahora Dios, el apóstol Pablo, nos predica un evangelio que dice que llegó el Mesías, que se nos prometió a nosotros, a nuestro padre Abraham, y ahora son salvos los gentiles, pero la mayoría en Israel no han sido salvos y no han creído en ese Mesías? Y esto era un problema que enfrentaba el apóstol Pablo, el cual enfrenta en el capítulo 9 de esta epístola. Explicamos detalladamente, verso a verso, que la historia que el apóstol Pablo está contando para demostrarle a Israel que a pesar de que ellos, como pueblo de Dios escogido, no habían creído en el Mesías, a pesar de todo, la palabra del Señor no había fallado. Pero el día de hoy, vamos al capítulo 10, aunque Pablo sigue escribiendo y ahora empieza a hablar también del pueblo de Israel, en este capítulo, sí claramente el apóstol Pablo explica cómo son salvos los hombres, cómo Dios salva a todas las personas, cuál es la forma, cuál es la manera. Este capítulo es especial y yo creo que es para mí, no es que sea así, sino que para mí, yo que he leído la palabra del Señor, al igual que ustedes, pero para mí este es uno de los versículos, de los capítulos más hermosos y gloriosos de toda la escritura, porque en este capítulo podemos ver el amor de Dios descendiendo desde el cielo, por misericordia, por nosotros, con gracia, el amor de Dios derramado por todos los hombres, y cómo todos los hombres tienen la oportunidad de invocar ese nombre sublime que les da salvación. Ciertamente, como dijeron todos los profetas y como lo dice el desarrollo de toda la Biblia, el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el todo de todos, para todos, por todos, quien es digno de toda alabanza, de toda gloria. Y esto es un capítulo que nos muestra, nos abre los ojos para que podamos ver la plenitud de la gloria, del amor de Cristo, hermano. Así que preste atención a este capítulo tan glorioso de Romanos capítulo 10. Mi hermano Frank, comenzamos entonces desde el Sí, mi versículo hermano John. 1. Desde el versículo 1. Decir antes de comenzar a leer el versículo 1 que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Pero Romanos del 9 al 11 es un argumento de Pablo.
Pablo está hablando de algo en particular ahí en esos 3 capítulos. Así que no está desprendido de toda la carta, pero sí es un argumento, es una respuesta concisa, concreta a un tema en particular. Y ese tema, como lo ha dicho el hermano John también, es el problema con la salvación de Israel. O sea, era irónico que Israel, siendo el pueblo sobre o desde el cual venía el Mesías, en su gran mayoría no lo había aceptado, habían rechazado al Mesías. Y Pablo desde el capítulo 9 comienza a responder, desde el versículo 6 más específicamente, que la palabra de Dios no había fallado con Israel, que las promesas de Dios no habían fallado con Israel, porque no todos los descendientes de Abraham eran israelitas, o no todos iban a ser partícipes de la promesa, ¿no? O partícipes de las bendiciones de Dios, sino aquellos que estaban, entraban y caminaban por las promesas de Dios. Entonces Pablo comienza a mostrar, a revelar eso, ¿no? Y dejando claro que ahora, en este tiempo, Dios había señalado a este Mesías, como lo citan desde Moisés en Deuteronomio, que Dios iba a levantar un profeta al cual debían oír, y el que no lo escuchara, el que no lo obedeciera, sería cortado del pueblo. Y los apóstoles le asumen o le refieren esa profecía a Jesús. O sea que aquellos del pueblo que no lo escucharan, que no lo obedecieran, iban a ser cortados de ese pueblo de Dios, ¿no? Entonces, no era algo novedoso que Pablo está inventando, una nueva posición teológica, sino que según los argumentos de Pablo y según lo que creemos como cristianos, efectivamente, la revelación progresiva de Dios había dejado claro que Dios iba a hacer una obra mayor en un tiempo, un nuevo pacto, y que este era ese momento señalado. Y como el mismo Jesús nos predica en los evangelios, Juan el Bautista también, era momento de arrepentirse y convertirse porque el reino de los cielos se había acercado. E Israel, lastimosamente, en su mayoría, habían rechazado ese reino, que ya era el momento propicio de establecerse, de comenzar a crecer, cual la piedra o la roca esa que aparece en Daniel capítulo 7. Entonces, estando el momento del Mesías, siendo el momento del Mesías, irónicamente Pablo dice, no han creído. Y ese es el gran problema que el apóstol Pablo abarca en estos 3 capítulos. Lo hemos dicho desde el principio también con esta serie de Romanos, que esta carta tiene partes de la cual se ha debatido muchísimo. Y nosotros no tenemos la pretensión de acabar con esos debates tampoco. Nos gustaría, amaríamos hacerlo, pero ya se ha polarizado tanto el debate sobre posiciones soteriológicas, si Dios escogió a alguno y rechazó a otros, que Dios amó a Jacob pero no a Esaú. Entonces de ahí salen visiones como la calvinista, o en el capítulo 11 que vamos a ver más adelante, salen las visiones dispensacionalistas sobre Israel, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y la iglesia es simplemente un paréntesis en la historia. Muchas cosas de este tipo, ¿no? Pero Pablo está respondiendo a algo puntual. Israel no ha creído y eso efectivamente es un problema. Y Pablo pareciera ser que le importan más los gentiles que sus mismos paisanos, sus mismos compatriotas. Y él responde a esas acusaciones también. También lo dice en Gálatas, ¿no, hermano John? Cuando lo estaban acusando de él querer hacer las cosas para ganar popularidad. Y él decía, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Lo que yo estoy predicando no es un evangelio que me inventé o que me contaron por ahí, sino que este evangelio me ha venido por revelación. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pablo no estaba, y si somos cristianos debemos creer esto, ¿no? Pablo no estaba inventando una nueva vía de salvación, sino que era la vía que Dios había mostrado y revelado y en estos últimos tiempos, en lenguaje bíblico, había señalado Dios a Cristo, como en el monte de la transfiguración. Estaba Moisés, estaba Elías y Dios le dice, oigan a Cristo. Ya no era la ley, ya no eran los profetas, ahora era a Él. Tanto la ley como los profetas en Cristo encontraban su cumplimiento. Y era el momento de seguir el camino de Dios, de seguir las promesas de Dios, de seguir el plan de Dios a la manera de Jesucristo. Y esto es lo que los cristianos hemos creído históricamente. Y este es el asunto que se está planteando en estos 3 capítulos, hermano yo. Israel, de los cuales son los patriarcas, las promesas, la promulgación de la ley, el culto, la verdadera adoración a Dios. Israel ahora no ha creído en su Mesías. Algo increíble. Entonces él comienza a hablar desde el capítulo 9 y a decir que efectivamente no todos los que nazcan de Abraham tienen un derecho por nacimiento a la salvación, sino los que creen en la promesa, sino los que están dentro de la promesa. Y ahora para estar dentro de la promesa, tenías que entrar por la fe, tenías que ser partícipe de ella por la fe. Ahora Dios había querido tener misericordia de todos, tanto de judíos como gentiles,
que también era otro problema, hermano yo, y lo hablamos en los primeros capítulos, que la iglesia de Roma, o la iglesia en general, comenzó a llenarse de más de gentiles que de judíos. Entonces era algo como extraño que los judíos no entraran en la misma cantidad o en grandes proporciones como lo estaban haciendo los gentiles. Era algo que para los judíos era difícil de procesar. Y el apóstol trata con eso. Sí, hermano, yo. Y fue tan evidente que eran demasiados gentiles que estaban entrando y los judíos eran pocos. Esto fue tan evidente que el apóstol Pablo cita al profeta Isaías en el capítulo 9 de Romanos, versículo 29, y dice, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, si Dios no hubiese dejado un remanente en Israel que se salvara por la fe, prácticamente el juicio que iba a haber en Jerusalén iba a ser parecido a Sodoma y a Gomorra. Amén, amén. Entonces, llegamos a los últimos versículos del capítulo 9 y Pablo habla de que había una profecía sobre esa piedra de tropiezo, ¿no? Y dice, ¿qué pues diremos? El versículo 30 del capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, que no tenían la ley, que no estaban tratando de agradar a Dios, porque, como lo dice el mismo Pablo en el capítulo 2 de Efesios, no tenían esperanza ni Dios en el mundo. Pero ahora, pero ahora, ellos han alcanzado esta justicia. ¿Cómo? Por la fe. Y los judíos que tenían la ley, que tenían esa promulgación de la ley, que tenían la bendición o la prerrogativa divina de tener el verdadero culto, ahora Israel no estaba entrando, no estaba creyendo. Y esto evidentemente es un gran problema. Y Pablo dice en el versículo 30, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Aquí Pablo también muestra, también lo dijimos como en el capítulo 4 cuando íbamos por el capítulo 4 que Pablo habla también como de dos fases de la salvación, de dos tipos de obras, y aquí habla de dos tipos de justicia, ¿no? Hace siempre ese tipo de contraste, la justicia que es por la fe, la justicia que es por la ley. Y él dice, los gentiles alcanzaron la justicia, pero la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y dice, tropezaron, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Al ir detrás de la ley, sin fe, y esto es algo, es un tema que se puede explayar mucho uno en esto, porque Jesús repetidas veces les decía a los judíos que ellos no eran de sus ovejas, que ellos no lo escuchaban a él, que ellos no creían en él, porque no estaban creyéndole a Dios. Había una separación entre el pueblo de Dios y su Dios. Ellos, siendo el pueblo de Israel que tenía la ley, el pacto, el culto, no estaban agradando a su Dios, no estaban obedeciendo a su Dios, no estaban teniendo fe en Dios. Y por eso no podían creer en Cristo. Porque si creyeras en mi Padre, creerías en mí. Si fueras hijo de Abraham, creerías en mí, porque Abraham creía en Dios. Y si ustedes creyeran como él, entonces también creerían en mí. ¿Por qué? Y esto es algo que yo creo que pasa muchas veces, hermano John, por la mente de nuestros hermanos calvinistas, que se hace una separación entre el Padre y Cristo. Hay como una especie, a la hora de interpretar estos pasajes para posicionarse en ciertas creencias, se hace una separación. Y no, tenemos que entender que tanto el Padre como el Hijo son el único Dios. Y somos trinitarios, creemos en la Trinidad, son el único Dios. El que creyera en el Padre, al manifestarse el Hijo, efectivamente, inevitablemente, iba a creer en él también. Es más, no se da el caso en toda la Biblia de alguien que fuera piadoso y que creyera en Dios que rechazara a Cristo. Eso sería una incongruencia total. Y de Y por allí, eso mismo, y adelante, hermano. por eso mismo Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no me lo trae, no lo enviaré. Exacto. Porque venían por el Padre mediante la palabra, mediante los profetas, mediante Moisés. Todo, toda la ley cumplió su propósito y era mostrar que éramos pecadores, que tan pecadores éramos, que necesitábamos un Salvador, mostrar a ese Salvador. Toda la ley se cumple plenamente, se cierra en la persona de Cristo. Toda la ley. Y nadie viene a Cristo, como Él les dijo a ellos, nadie viene a mí si el Padre no me lo trae.
Si ellos no obedecían la ley, si ellos no interpretaban bien la ley, si ellos no entendían lo importante de la ley, que era el amor, la misericordia, si ellos no le colocaron la importancia necesaria a la persona del Mesías, si ellos no atendían al pueblo de Dios como tenían que hacerlo, si ellos no obedecían a Dios, no obedecían la ley, no obedecían a Moisés, no obedecían a los profetas, ellos no iban a llegar a Cristo. Y esto es algo que Jesús lo dice hasta cuando habla del rico y Lázaro, cuando está en el lugar de tormento. Este hombre le pide a Abraham, según Cristo, en la parábola o en la historia, le pide a Abraham que le diga a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y toque su lengua. Y la respuesta de Abraham fue, allá arriba tienen a Moisés y a los profetas, porque este le dijo, bueno, entonces que alguno de los muertos se levante y vaya y le predica a mis hermanos. Y Abraham le responde, no, 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 allá está Moisés y están los profetas, que lo oigan a ellos, porque no hay otra manera. El evangelio es predicado, el evangelio es escuchado. Cuando se escucha, se entiende, las personas son llevadas a tomar una decisión. O crees o rechazas el mensaje de salvación. Si crees, pues te vuelves, te conviertes en un portador de esa palabra para llevarla a otro. Y ese es el evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Estos fariseos, estos líderes de Israel, querían salvarse según su propia justicia, pero no estaban escuchando la voz de Dios, no estaban escuchando a los profetas. El mismo Jesús les dice que toda la sangre de Abel y los profetas, todos, hasta Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataron entre el templo y el altar, iba a ser vengada de esa generación, porque ellos no estaban sirviendo a Dios. Y eso es evidente. Cristo lo saca hasta con un fuete del templo de manera inequívoca. Dios estaba airado con esa generación. Y esta gente quería era aplicar su propia justicia y no obedecer la justicia que ya Dios había hablado por medio de Moisés y los profetas. Y quiero que preste mucha atención porque en este capítulo, hermano, ahora no se le está hablando a los fariseos, no se le está hablando a Israel, se nos está hablando a nosotros. Si tú estás allí, en tu casa, en tu carro, en tu cama, donde quiera que tú estés escuchando esta predicación, hermano, hermana, esta palabra no es para los fariseos. Hoy esta palabra es para ti. Solamente hay un camino, solamente hay una forma, solamente hay uno, y es Jesucristo. No hay otras maneras, por más que te esfuerces, por muy religioso que seas, por muy justo que sea en comparación con tus vecinos o con tus amigos, la manera de salvar Dios a las personas, Él la declara en este capítulo y presta atención, porque no hay otra forma. Hermano Fran, seguimos leyendo entonces. Así, mi hermano. Entonces, Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 10: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y esto lo decíamos un poco la vez pasada, pero Pablo no pensaba que sus hermanos estaban endurecidos y reprobados eternamente y inevitablemente, ¿no? Él ora por ellos y oraba anhelantemente por la salvación de esos hermanos, de esos parientes, según la carne, que eran los israelitas. Mi oración, ¿verdad? El anhelo de mi corazón, mi oración por Israel es para salvación. Porque, hermanos, yo les digo, le dice a los romanos, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento pleno. Y, y esto lo traduce textualmente, no conforme a conocimiento pleno. Pero no estamos hablando de que tenían que saber todas las cosas o conocer todos los misterios de Dios. No, este conocimiento que Dios estaba revelando y que ahora en Cristo, como lo dice Hebreos capítulo 1, o sea, Dios habló por profetas y por muchas otras maneras en otros tiempos, pero ahora nos ha hablado en el Hijo. Y ellos rechazaron esa revelación final y suprema que Dios estaba haciendo en sí mismo a través de, o por sí mismo en Hijo, ¿no? En la persona del Hijo. Ellos los estaban rechazando hasta cierto punto. Entonces no tenían ese conocimiento pleno, no tenían ese conocimiento completo, ¿verdad? El autor de Hebreo nos dice que cambiado el sacerdocio, también era necesario el cambio de ley. Había un cambio o hubo un cambio efectuado por Cristo en la cruz que los judíos en su mayoría, no sin generalizarle todos, porque el mismo Pablo nos dice, yo soy judío, o sea, pero la gran mayoría estaban rechazando
esa revelación y ese plan, ese nuevo pacto que Dios estaba haciendo y un nuevo pacto que estaba profetizado desde los profetas como Ezequiel, como Jeremías. Era lo que ya se veía venir, era lo que ya Dios había dicho que iba a hacer. Y también lo dice Malaquías, yo voy a venir súbitamente y voy a enviar mi mensajero delante de mí. Era lo que Dios ya lo había dicho y lo había hecho en estos tiempos, en los tiempos de Pablo, obviamente. Entonces, ellos estaban rechazando ese conocimiento, ellos estaban rechazando ese obrar de Dios. Como lo dicen los evangelios, ellos rechazaron los designios de Dios sobre sí mismos, no bautizándose con Juan el Bautista. Ellos estaban rechazando esta obra que en los últimos tiempos, en un lenguaje bíblico, Dios estaba haciendo para ellos por medio de Cristo, para redimirlos, para limpiarlos de su pecado. Entonces él dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia. Otras versiones dicen, o como la NTV, tienen celo, pero no bien encausado. Un celo no bien direccionado. Y claro, no lo van a tener bien direccionado porque estaban ignorando lo Pero, que su pero, Mesías había venido a hacer. pero eso era una religión. Porque hay personas que dicen, no, todas las religiones conducen a Dios. Efectivamente, sí. Y otras, peor todavía, conducen a Roma. Yo no quiero llegar a Roma, yo quiero llegar al cielo. No, porque todas las religiones son buenas. No, un momentico. No, Religión que no sea conforme a ciencia o conforme, para que me entienda, a la verdad bíblica, es una religión errada. Ellos tenían celo de Dios. Ellos eran religiosos. Ellos tenían cultos. Ellos tenían ritos. Ellos vivían en santidad, en el sentido de que las personas lo veían y tenían tremendo testimonio. Ellos, me imagino, la familia era lo primero para ellos, para Caifás, para Anás. Ellos, usted lo veía y no le faltaba nada como para merecer el cielo, según los hombres. Pero su celo no era conforme a ciencia, no era conforme a la verdad. Y nosotros, si creemos verdaderamente que Dios existe, que Cristo murió en una cruz, resucitó entre los muertos, se fue al cielo y volverá. Si nosotros creemos que el infierno existe, hermano, nosotros debemos preocuparnos por saber, hermano, tenemos que investigar, asegurarnos de que el celo que tenemos de Dios es conforme a ciencia, conforme a la verdad bíblica. Que el Dios que nosotros tenemos en el corazón y en nuestra mente, que ese Dios es verdaderamente el Dios de la Biblia y no un amigo imaginario que yo me creé conforme a mi concupiscencia, a mi comodidad. Y lo digo con todo respeto, pero confrontando, porque muchas personas dicen, yo creo en Dios a mi manera. Los fariseos estaban eso no creyendo en Dios a existe, su hermano. manera. Eso Los no fariseos existe. estaban creyendo en Dios a su manera. Pero ese Dios era un Dios imaginario que ellos tenían. Hermano, el verdadero Dios está en la Biblia. Si usted cree en el Dios de la Biblia, léala. Procure investigar y asegúrese de que su celo por Dios y por su religión es conforme a la verdad bíblica. Porque como dice Pablo en el versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cada vez que nosotros queremos hacer algo con nuestras manos, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia justicia, sin someternos a la justicia de Dios o a la palabra de Dios, estamos trabajando al revés, hermano. Vamos a, como le dijo Dios a Pablo, está dando golpes contra el aguijón. Es como cuando el toro, la vaca, golpea con su cuerpo aquellos estambres o cercos que tienen púa, que aunque él usa su fuerza, es lo que se hace es que se daña. Aunque el estambre se remueve, es lo que hace es que se daña a sí mismo. Así somos nosotros cuando queremos aplicar nuestra propia justicia y querer hacer las cosas a nuestra manera sin investigar cuál es la voluntad de Dios según la Biblia, según lo que ya Dios reveló. Porque no podemos caer tampoco, hermano Frank, en lo que caen algunos calvinistas que tienen como 340.000 religiones, voluntades. No, porque está la voluntad de Dios, la voluntad decretiva y está la voluntad permisiva. Bueno, para los fariseos esta era la voluntad permisiva de Dios, prácticamente. Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios y esto no era la voluntad permisiva de Dios. Ellos simplemente no estaban haciendo la voluntad de Dios. Así de simple, hermano. Ellos, queriendo procurar su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios.
Así ignorando es. la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no hicieron la voluntad de Dios. Dios tiene una sola voluntad. Dios tiene una sola voluntad. Y esto se lo he repetido yo a muchos hermanos que creen que pueden hacer lo que ellos quieren y después que meten la pata, que hacen todo lo que tengan que hacer, ¿verdad? Que quieren hacer, dicen, bueno, Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió. Esa fue tu voluntad. Esa fue tu voluntad. No, porque la Biblia dice que os apartéis de fornicación, que andéis en santidad porque esta es la voluntad de Dios. El que caiga en fornicación no anda en la voluntad permisiva de Dios. No, anda en la voluntad del diablo, en la voluntad de él. Porque la voluntad de Dios era que él se apartara de fornicación. Da gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted camina arrodillado 7 cuadras dándole gracias a la Virgen, esa no es una voluntad permisiva. La voluntad de Dios es que le dé las gracias a Él solamente. Que le agradezcáis a Él por tus beneficios espirituales y por todo lo que tú tienes en la vida. Esta es la voluntad de Dios. Y ellos no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ser de esos fariseos si no investigamos y procuramos, hermanos, entender cuál es la voluntad de Dios. Podemos estar viviendo, aplicando la voluntad nuestra en vez de la de Cristo, en vez de la de Dios. Porque el fin de la ley, como dice Pablo en el versículo 4, continúa, hermano Franco, tiene algo que decir sobre eso. No, sí, sobre eso hay muchísimo que decir, ¿no? Muchas veces eso nos pasa, que ignoramos lo que Dios quiere hacer para establecer lo que nosotros queremos hacer. Nos pasa muy seguido y es muy lamentable, ¿verdad? O sea, ellos ignoraron, y ahí en el griego es un verbo presente activo, o sea, activamente ellos ignoraban, activamente ignorando lo que Dios estaba haciendo y había hecho para ellos, ¿no? Y por ellos. Y no lo decimos de un punto de vista humanista, pero el Señor vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a lo suyo vino. Sí, Él vino para apartar la impiedad de Jacob. Él vino a hacer eso, para poder limpiarlos de impiedad. Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27, las 70 semanas. Esto está declarado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Quitar la iniquidad, espiar el pecado, sellar la visión. Él vino a hacer todas estas cosas por ese pueblo, que era su pueblo. Pueblo que él ama por causa de los padres, como lo va a decir en el capítulo 11 de esta carta. Pero ellos ignoraron lo que Dios hizo a favor de ellos para establecer su propio camino. Hermano, y qué difícil es que hasta el sol de hoy nosotros, y muchas veces como iglesia, ¿no? Caemos en estos errores, que ignoramos lo que Dios verdaderamente demanda, lo que Dios verdaderamente quiere, para establecer nuestros métodos de justicia, nuestros métodos de santidad, nuestros estándares propios, ¿no? Y lastimosamente Israel cayó en eso. Ellos ignoraron esa justicia de Dios que era por la fe en Cristo, justicia que no estaba arriba en los cielos, que no estaba en lo profundo en los abismos, justicia que estaba cerca de su corazón y en su boca y en su corazón, como lo va a decir versículo más adelante. Ellos ignoraron eso que Dios había puesto al alcance de su mano para ellos, para en lugar de eso hacer 40 días de ayuno, diezmar el caldo y el eneldo, no tener que lavarse 7 veces antes de comer, no poder ayudar ni siquiera a un paralítico a cargarlo en día de sábado. Aumentaron sus disparates religiosos, ignorando lo maravilloso o el maravilloso plan que estaba al alcance de su boca y de su corazón, hecho en Cristo. Y nosotros lo seguimos haciendo lastimosamente muchas veces, ¿no? Como congregaciones a veces imponemos leyes, reglas, demandas sobre los hermanos, cargas que a la hora final, no son cosas impuestas por Dios. Y simplemente lo que hacen es, como el mismo Señor dijo, colocar cargas pesadas sobre los hermanos, que ni esos mismos líderes ni los hermanos podrán llevar. Versículo 4. Entonces no se sujetaron a la justicia de Dios, intentaron establecer la propia de ellos. Entonces, intentando establecer la propia de ellos, no se sujetaron a la justicia de Dios, que era Cristo, porque Cristo era el fin de esa ley. El fin, el cumplimiento, la plenitud de esa ley se encontraba en Cristo. Y ellos, lastimosamente, y esa palabra, el fin de la ley, es la palabra telos en griego, que viene de ahí de telion también, una raíz de telion, como de perfección, llegó a su punto. La ley llegaba a su punto culmine en Cerrado. Cristo. La ley Sí, cerrada. cerraba ahí en Cristo, para seguir en Cristo ahora a una nueva creación, ¿verdad? Que es lo que lo Pero, dicen.
Pero yo el escuché Evangelio de los Apóstoles. un dispensacionalista en estos días decir que la ley fracasó, La ley fracasó. que la ley fracasó. O sea, no fue que Israel fracasó, no, la ley fracasó La ley fracasó. Increíble, ¿no? O sea, se le pone la carga a la ley a la y no ley. al que no la puede cumplir. Pablo dice que la ley no es mala, sino que es buena, santa, espiritual, pero que ella vino para revelar, para hacer abundar el pecado y para mostrarnos, ¿no? Como espejo, como dice Santiago, para mostrarnos nuestra condición. Y que Y esta misma ley, fue nuestro ayo para como dice llevarnos a Pablo en Cristo. Gálatas, exacto, era Fue un nuestro- pedagogos que nos llevaba a Cristo, ¿verdad? Era eso. Y la ley no era simplemente, cuando los judíos hablaban de ley, hasta el sol de hoy, cuando hablan de la Torá, no están hablando solamente de mandamientos. Están fue, hablando de la descripción, de la historia, de lo que Dios hizo con Abraham, de lo que Dios le prometió a Abraham. Todo eso era parte de la ley. Esa promesa de que vendría un profeta que levantaría en medio de ustedes, así como a mí, pero el que no lo oiga, perdón, será cortado del pueblo. Eso era parte de la ley. Y todo eso debía llevarlos a este Mesías, porque que éramos debía niños, llegar. dice Pablo, eh, sí, como niños, porque ese era el trabajo del del maestro, del pedagogo. pedagogo Sí. o ayo, de llevarnos, ¿verdad? A esa educación. O era un esclavo que te llevaba al maestro. Pero bueno, en fin, el fin de la ley era eso, y la ley lo cumplió. Nos llevó a Cristo. Ahora no somos como niños. Hemos recibido la herencia, como dice Pablo, por Para medio de justicia todo Cristo, aquel que cree. por medio de Cristo. Vamos al versículo 6. Eh, 5 dice, Sí, porque la de la justicia, que es por la ley, y ahí está lo que les digo, ¿no? Esos dos tipos de justicia, por la fe o por la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo, no? Como que esto es un mandamiento muy elevado, no lo podemos alcanzar. Y vea que es algo que muchas veces nosotros solemos decir, ¿no? Esto es algo que está muy elevado. ¿Quién subirá al cielo? Fran, escucha Sí, aquí Deuteronomio 30:11. adelante, adelante. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios les está diciendo a ellos, a mí no me vayan a venir con cuentos que Calvino escuchó un secreto detrás de una nube en la eternidad, que le estaba hablando al Espíritu Santo y a Jesucristo y le dijo, voy a salvar a Juancito, a Pedrito no, al otro sí, a este no. Y que Calvino le dijo, bueno, ya esto se sale de nuestras manos, aquí, ¿quién subirá ya a la eternidad a decirle a Dios que me escoja? ¿O quién va a hacer, quién me va a hacer una misa para que me saquen del purgatorio? No, no, no. Esto está fácil, dice Dios. Y Pablo en Romano, algunas versiones más claras, dicen, cerca de ti está la palabra, al alcance de tus manos, al alcance de tus manos. Y mire lo hermoso de esta expresión de Pablo. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ya sabemos ya por Deuteronomio, ¿por qué Pablo les habla esto a los israelitas? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer venir otra vez. Ya Él te lo trajo. Ya lo puso al alcance de tus manos. Él pagó por nosotros. Él murió por nosotros. Resucitó para nuestra justicia. Volverá. Envió al Consolador. Tenemos el Evangelio. Tenemos los predicadores. Lo tenemos al alcance de las manos. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es creer. Creer de todo corazón. Pero de verdad. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, no con todos los escogidos. Todos los que toda persona que invoque el nombre del Señor, y este invocar no es hacer una simple oración o decir Señor Jesús o Yahshua Hamashiach, no. Este invocar es un clamor del alma, un alma que está clamando por él, por salvación, porque entiende que es pecador, entiende a dónde va, entiende que no hay remedio y que Cristo le está ofreciendo toda la salvación gratuita solamente por la fe y está desesperado, con hambre de justicia, con hambre de ser justificado. Esta persona que clama de corazón porque está buscando salvación, no está buscando dinero, milagros, prodigios, experiencias paranormales, no. No está buscando que le llenen de emociones, te declaro, te decreto que vas a ser grande, que Dios va a ser grande, va a hacer cosas grandes contigo. No, el que está buscando la salvación, el que está implorando por salvación, como el ladrón de la cruz, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Él sabía que él era pecador. No me olvides. Hey, acuérdate, sálvame. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, tú hoy, todo aquel que invocare de corazón el nombre del Señor para ser salvo, será salvo. Porque así lo dijo Dios. Así lo dice el Señor. Mano Fran, se le fue el Bueno, audio. sí, estamos en el versículo que el versículo 10. Sí, Sí, la palabra que predicamos, ¿no? del 8 Porque al esta es la palabra que 13. predicamos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto, pues, esto es una de las tradiciones más antiguas, ¿no? Respecto al Evangelio. Esto era lo que se predicaba, como también dice 1 Corintios 15, que Cristo vivió, murió conforme a la Escritura y fue resucitado conforme a las Escrituras también. Esto era el Evangelio condensado. Creer en esto era creer en lo que Dios había hecho a través de Cristo, ¿no? Una muerte sustitutiva o sustitutoria o vicaria en favor de aquellos que creían en Él. Entonces, este evangelio que Pablo estaba predicando y que era el que predicaban los apóstoles, es un evangelio que era mejor, que era más elevado, que era un nuevo pacto, que tenía mejores promesas, establecido sobre mejores promesas, dice Hebreo, y se entraba por la fe. Esto es un tema que está en toda la carta. No era por las obras de la ley. Y ya hemos dicho también y hemos defendido que Pablo no está atacando el buen obrar del hombre. No, no, no está hablando de eso. Sino que ahora que Dios ha hecho esta obra maravillosa en Cristo, ustedes siguen aferrándose a un camino que ustedes mismos han querido seguir. Y claro, como excusa estaba la ley, ¿no? Pero el mismo Jesús le dice en los evangelios que ustedes ni siquiera están siguiendo la ley, ustedes imponen mandamientos de hombres y tradiciones de hombres como si fuera la ley, como si fuera la palabra de Dios. Entonces ellos querían seguir por ese camino, sí, tomando cosas, haciendo ciertas cosas de la ley, pero ya influenciado y con cosas pegadas, sumadas y adheridas a la ley, de tradiciones, de creencias particulares de sus rabinos. Y ahora Pablo les llega y les dice, Pablo que era el apóstol de los gentiles, y que en esta carta está tratando con esa división de gentiles y, cristianos, y judíos, ambos cristianos, y les dice, no es por la ley, es por la fe. Y esto es muy importante porque es el tema de toda la carta. Y en estos 3 capítulos, esto también está allí. También está allí. Cuando Pablo habla de los elegidos por gracia, está hablando de esos que son salvos por fe, no por las obras de la ley. Entonces, una cosa era el buscar la justificación por la ley y otra cosa era buscar la justificación por fe. Y la justificación que era por fe no era por obras, era por gracia. Eso es lo que Pablo muestra muchas veces. Y aquí en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, es importantísimo, es vital tener claro el tema de ese contraste entre las obras de la ley o la justificación por la ley y la justificación por gracia a través de la fe. Y Pablo dice, este es el evangelio que predicamos. Si ustedes creen, confiesan con su boca estas cosas, realmente, ¿no? No una confesión, como dice el mismo Señor, que me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. No, una confesión real, una creencia genuina
como el mismo Santiago nos exhorta, ¿no? Ustedes dicen que creen, muy bien, los demonios también creen y tiemblan. Ahora la cosa es que vivan conforme a ese maestro, ¿no? A ese Jesucristo, a ese crucificado. Y dice, pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Vean que no hay diferencia en cuanto a esta salvación efectuada en Cristo. No había diferencia para acceder a esta salvación en Cristo, para acceder a este plan en Cristo. A pesar de que los judíos, como dice el capítulo 3, claro que sí, y también el capítulo 9, los primeros versículos, los judíos tenían una ventaja por cuanto Dios se les reveló a ellos principal y especialmente desde que comenzaron como nación, desde el principio podríamos decir, desde que comenzaron como nación, Dios se les reveló a ellos. Ellos tenían ese privilegio. Pero ahora llegado Cristo, no hay diferencia, hermanos, le dice Pablo a los que están en Roma, no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues, y esto es importantísimo, ¿verdad, hermano yo? Pues el mismo que es Señor de todos, ¿de cuántos es Señor Cristo? ¿De cuántos es Dios Cristo? Obviamente, entendiendo el hecho de que unas personas lo van a reconocer y otros no. Sin embargo, Cristo sigue siendo el Señor sobre todo. Cristo sigue siendo el Rey sobre todo y todos. Y, o sea, independientemente del que crea o no crea en Él, Cristo sigue siendo Señor de todos. Entonces, el que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Mm? El que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, y vean que es un abanico, no, una puerta abierta, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocarlo no es buscar ese perdón, es buscarlo a Él, es clamar a Él. Algo semejante a lo que decía Salomón cuando estaba inaugurando el templo. Salomón decía, Señor, no hay hombre que no peque. Y eso lo sabemos, no hay hombre que no peque. Pero cuando pecare, que puedan venir a este lugar y clamar a ti aquí, y tú puedas oírlos y perdonar sus pecados. Invocar el nombre del Señor. Uno no lo invoca para decirle, mira qué bonito está el sol, ¿no? Uno lo invoca cuando hay una necesidad. Al menos este es el contexto aquí, el contexto salvífico. Invocarlo por salvación. Hermano John, ¿algo que decir? Sí, sobre el versículo 12 que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, o sea, ya aquí no queda un espacio para que usted me diga que este todo son los todos amarillitos, todos azulitos, todos rojitos, no, todo es todo ser humano, todo es todo, todo es todo ser humano, el mismo que es Señor de todo, y aunque parezca que hay muchas personas que hacen con su vida lo que quieren, que hacen con la vida del pobre lo que quieren, que hacen y deshacen en este mundo, hacen daño a los demás y pareciera que no tuviesen un Señor en el cielo que los está mirando. Presta atención. Mire, la Biblia dice, el apóstol Juan en su evangelio, Juan 5:22 en adelante, que el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo para que honren al Hijo así como honran al Padre. Cristo va a hacer el juicio a todo ser humano. Él es Señor de todos. Y dice la Biblia también que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, nuestra ignorancia, ahora en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará a vivos y a muertos por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Así que Cristo es Señor de todo. Y el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos los que le invocan. Ahora, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues, hermano Fran, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Más, Amén. ahora, el evangelio es predicado a todos. El evangelio es para todos. Todos pueden ser salvos. Hay mucha gente ignorante, ¿verdad? Terca, que dice, bueno, entonces todos tienen que ser salvos. No, porque aquí, en el siguiente versículo, Pablo dice, en el versículo 16, más, no todos obedecieron al evangelio.
Si unos creyeron y otros no creyeron, quiere decir que a todos se les predicó el evangelio. Más, no todos obedecieron el evangelio. Y ese es el problema, que muchas personas no obedecieron el evangelio, no quieren obedecer al evangelio. Y Jesús lo dice muy claro, esta es la condenación del mundo. No que yo no los escogí, sino que la luz vino a ellos, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nosotros no podemos, hermano, echarle la culpa a Dios o a Jesús del pecado de una persona o de la condenación de una persona, porque Dios los ama y Dios los amó y los va a seguir amando hasta el último día que respiren en esta tierra, hasta su último suspiro. Los que van al cielo van a seguir siendo amados y los que nunca se arrepintieron recibirán una condenación eterna. Hermano, pero está muy claro, no todos obedecieron al evangelio. Y algo que debemos resaltar en estos versículos que acabamos de leer es la necesidad de predicar el evangelio. El que creyó es un portador del evangelio para predicarle a otro. Prácticamente lo que yo veo aquí es que el que no le predica al otro es porque no creyó o porque creyó a medias o no tiene amor. Porque el que crea el evangelio y reverencia a Dios, teme a Dios y le agradece porque fue salvo de un infierno eterno, no puede quedarse con el evangelio y esconderse. O como dijo Jesús, no pongo una luz, no se pone debajo de un almud, sino que se coloca en un lugar donde alumbre a todos los que entran acá en casa. Nosotros no podemos creer en el evangelio, tener este mensaje tan poderoso, tan glorioso, que es salvación para el mundo entero. Como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No podemos creer en este evangelio y quedarnos callados, quedarnos sentados, sentarnos detrás de un escritorio solamente. Hay que predicar el evangelio en donde Dios nos coloque y donde hay oportunidad hay que predicar el evangelio. Y si no hay oportunidad hay que buscar la oportunidad. Pero no podemos perder el tiempo en esta vida. Hay que predicar el evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muchos me dirán, no, el Espíritu los añade a la iglesia. El diablo se los va a llevar, hermano. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? No, el Espíritu lo regenera primero. No, usted tiene que esforzarse por predicar el evangelio y hacerlo entender al evangelio a las personas y continuar predicándole. Si Dios le da la oportunidad de predicarle a una sola persona 1000 veces sin cansarse, predique el evangelio. Predique el evangelio. Insista. Ruéguele si tiene que rogarle. Como dice Pablo, somos, hermano, ¿cómo que dice Pablo? Que nos ha dado Dios el misterio de la reconciliación, El por lo cual ministerio de nosotros les reconciliación. rogamos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios. Como si Rogarle a Dios las estuviera personas, rogando a través de nosotros. rogarle a las personas, así como los evangélicos antes de convertirnos nos rogaban a nosotros, es parte de nuestra vida, de nuestro ministerio. Ser necios, hermanos, en ese sentido. Y no quiero que me malinterprete. Busquen el buen sentido de la palabra. Lo que yo quiero explicarle, Ser hermano, persistente, ¿no? Persistente persistente y en la evangelización. predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo, ¿cómo van a oír si ustedes no salen a predicarle? Y todavía muchas personas leen esto, que es palabra de Dios, palabra del Espíritu, y dicen, o sea, que tú me vas a decir a mí que el Espíritu Santo no los pudo convertir porque tú tenías que predicarle. Sí, así dice el Espíritu Santo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Ah, pero que hermano, no, porque hay muchas personas que murieron sin que les predicaran, sin nunca llegó el evangelio a tal ciudad, a tal lugar. Dios resuelve eso, hermano. Que Dios resuelva eso. Pero ahorita usted tiene el evangelio, yo lo tengo y tenemos que salir a predicar. Eso es el mensaje, ese es el mandamiento. Y no podemos, hermano, quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Este es otro, hermano Fran. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Muchos piensan, bueno, pero es porque tengo que esperar que me envíe alguien. Y resulta que en la iglesia donde está hay puros fariseos que no evangelizan ni a los hijos, no evangelizan a nadie. Y les importa más es cuidar el dinero de ellos que enviar a otras personas. No, aquí lo que está diciendo es cómo predicar si no son enviados. Preocúpate por enviar muchas personas a predicar el evangelio. Y deja tanto protocolo del diablo
frenando el evangelio, haciendo tropiezo al evangelio, y preocúpate por preparar personas y enviarlos a predicar donde ellos quieran predicar, que prediquen el evangelio. El evangelio tiene que ser predicado con orden, sí, claro que con orden, pero no podemos ser piedra de tropiezo e inventar tantos protocolos para que una persona predique el evangelio, porque es necesario que este evangelio, hermano, sea predicado a toda criatura. Es necesaria la prioridad del evangelismo dentro de las iglesias. Es necesario, hermano. Es increíble ver personas que le pagan dinero, miles y miles de dólares, y las campañas evangelísticas las hacen en el patio debajo de una mata con los mismos hermanos de la iglesia. Es increíble, parece mentira, hermano, que las personas que no tienen tanto dinero pueden hacer más que otros que se están llenando, lucrando con el evangelio. Si usted tiene poquito, con eso predique, haga todo el esfuerzo. Si no tiene, predique el evangelio. Y si tiene, usted tiene más carga, vaya y predique el evangelio. Envía a otro. Abra puertas, no cierre puertas para el evangelio. Abra puertas. Predique el evangelio. Prediquemos el evangelio. Bueno, mi hermano, no sé cuánto tiempo nos queda ya. Creo que Quedan 10. ya nos quedan 10. Ajá. Bueno, no, yo creo que ya tomémoslo para reflexionar un poco sobre eso. Dice, bueno, para culminar, ¿no? Para resumir este capítulo. Pablo también, una de las intenciones con la carta, creo que lo mencionamos al inicio también, al parecer tenía intenciones de ir a España, y lo voy a decir en el último capítulo, ¿no? A evangelizar. Y aquí intenta también mostrarle a los hermanos de Roma esa necesidad, ¿no? Como decía el hermano John, mencionaba, hay una necesidad. O sea, nosotros no somos simplemente meros medios que Dios utiliza para evangelizar a alguien. O sea, somos parte integral del plan de evangelización que Dios tiene para el mundo. Somos parte importante de esa gran comisión. No es que, bueno, si tengo que evangelizar, Dios me activará el chip. Si es un elegido, Dios me activará el chip para evangelizar a esta persona. No. Nosotros debemos esmerarnos, esforzarnos, como hacían los hermanos en el libro de los Hechos, que le oraban y le pedían a Dios para que les diera de nuevo, les diera poder, les diera sabiduría, valentía para predicar en medio de las persecuciones. Nosotros, bueno, tenemos la facilidad que no tenemos que orar para que nos dé valentía en medio de las persecuciones. Tenemos que orar es para que nos quite la pena de hablarle al compañero con el cual hablamos de múltiples cosas. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de todo, Y de pero la no le fe. podemos mencionar el evangelio. No tenemos la valentía para mencionar el evangelio. Entonces tenemos que evangelizar porque somos parte importante de esa gran comisión, de ese plan de salvación, de ese plan de evangelización mundial que el Señor siempre ha puesto en marcha en todas las edades de la iglesia. No somos simplemente, ¿verdad? Un mecanismo más, un eslabón más en una rueda causal, no. Y dice que es hermoso aquellos, los pies de aquellos que anuncian la paz, como dice el Salmo. Es hermoso que nosotros podamos llevar a alguien o llevarle el evangelio a alguien y luego posteriormente llevar a esa persona a Cristo. Es algo hermoso. Es hermoso entregarse, darse, invertirse en una persona para que esa persona pueda conocer a Cristo. Yo lo llegué a hacer un tiempo, mi hermano, me acuerdo estando en Colombia que me iba caminando para casa de ciertas hermanas y ciertos hermanos a evangelizar, a enseñar, hermano, caminando. Y uno iba gozoso, caminando tramos de 45 minutos, una hora, y el que ha estado en Barranquilla, Colombia, sabe lo caluroso y el sol fuerte, Tenebroso, fuerte que hace. lo tenebroso que allá en Sí, y, Maracaibo, y Barranquilla. sabe muy bien cómo es en la parte sur de Barranquilla, que no hay buenas calles, pero caminando es algo, y bueno, eso no es nada, ¿no? El Señor caminó mucho más que nosotros, pero a lo que voy es que el gozo que se siente, lo lleno que se siente uno cuando uno está obedeciendo al Señor y haciendo la obra del Señor, pese a las necesidades, a las falencias, a la precariedad que uno esté viviendo, uno vaya y lleve a otro al Evangelio, a la Escritura, mostrarle la palabra del Señor. Entonces, Pablo nos llama a eso. Y es importante porque está hablando de la evangelización y los judíos a los cuales se estaba evangelizando, muchos de ellos no estaban recibiendo el Evangelio. Otra vez, lo mismo que dijimos al principio. Ellos estaban siendo provocados por Dios, que era un plan profético, se podría decir. Y el capítulo 11 va a hablar mucho sobre eso, siendo provocados a celos por Dios, con un pueblo que no era el pueblo israelita, ¿no? Y efectivamente estos cristianos, judíos que estaban disputando
al ver cómo tantos gentiles estaban entrando y sus compatriotas no, o al ver que tantos gentiles que desechaban la ley o ignoraban la ley, no se circuncidaban, entraban a este plan que Dios reveló desde el Antiguo Testamento. Y cómo, si ellos también están dentro de este plan del Señor que reveló desde el Antiguo Testamento con Abraham, con Moisés, ellos se tienen que circuncidar. ¿Verdad? Estaba todo este tipo de problemática en la mente de los hermanos cristianos judíos de esa época, como lo puede haber en algunos cristianos judíos de la época, de nuestra época hoy también, ¿verdad? Que muchas veces se cree que debemos volver a las raíces hebreas o a las raíces judaicas. No, nosotros tenemos que volver al ejemplo de Cristo, a vivir como Él vivió y a vivir como sus apóstoles nos enseñan que vivamos. De esa manera, no despreciando, no rechazando, no entrando en polémicas con los hermanos que sean judíos cristianos, pero no tenemos que volver a la Torá, no tenemos que volver a la ley. Es precisamente lo que Pablo dice en Gálatas. O sea, si estamos otra vez buscando hacer las mismas cosas que ya Cristo se supone que cumplió y dio por viejo, como dice el autor de Hebreo, ¿qué hacemos otra vez tratando de levantar eso? ¿Verdad? Es un innecesario totalmente. Entonces, Pablo también nos dice en el versículo 19, no ha conocido esto Israel, no ha conocido el Evangelio de Cristo, no ha conocido este testimonio de Dios. Ellos lo saben, porque por toda la tierra, usando un pasaje del Salmos capítulo 19, ¿no? Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los fines de la tierra sus palabras, ¿no? Y ellos lo saben, porque Moisés primeramente dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira, ¿verdad? Dios estaba haciendo algo que ya había prometido de cierta manera y lo estaba cumpliendo en los tiempos de Pablo y los judíos estaban Pablo, resistiendo Pablo se a ver la pregunta, obra que Dios estaba haciendo. Pablo Se se escucha, pregunta, se Pablo se escucha un pre- poquito bajo, mi hermano John. el apóstol Pablo se pregunta allí y dice, en el Reina Valera, pues, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Que Israel no conoce esto? Claro que sí. Primeramente Moisés dice, y eso es lo que tú acabas de decir, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿pero por qué? ¿Será que Dios había endurecido a Israel eternamente desde un principio? ¿Será que Dios desde antes de la eternidad no escogió a algunos y a otros sí? Pablo dice muy claro. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿El culpable quién fue? El mismo Israel. Dios siempre intentó restaurarlo, Dios siempre le extendió su mano, Dios siempre estuvo allí para apoyarlos, para ayudarlos, para salvarlos, pero ellos eran rebeldes. Ellos voluntariamente fueron un pueblo rebelde y contradictor. Y el mismo Dios en Isaías 14, hablando de su viña, dice, juzguen ustedes entre mi pueblo y yo. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que yo no hice? O sea, ¿qué más puedo hacer yo para que ustedes no me echen la culpa a mí? Para que sepan que fueron ellos mismos los que se endurecieron y ellos los rebeldes y contradictores. Porque Dios siempre quiso el bien para ellos. Siempre buscó su bien, pero ellos hicieron males. Amén, amén, hermano John. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, ya se nos Eh, acaba el tiempo, hermano. a los hermanos que nos escuchan, bueno, espero que, como siempre lo estamos diciendo, ¿no? Y repitiendo, espero que estén leyendo sus Biblias, espero que estén leyendo la carta. Y si no lo han hecho, bueno, comiencen a leerla, es necesario, ¿no? Si están escuchando esta serie de Romanos, bueno, léanse la carta a los Romanos. En cuestión de 20 minutos, media hora, se pueden leer esta carta completa, que tiene 16 capítulos. O sea, es algo totalmente alcanzable en un día, ¿no? En una buena sentada. Con un cafecito con leche y un par de panes de piñita, No, allí pero ya, alcanzan a... así se puede leer toda la Biblia uno sentadito comiendo pan de piñita con café con leche, hermano Frank. Exacto. Entonces, hermanos, lean la carta y bueno, que el Señor les ayude y nos ayude a nosotros también, que les dé entendimiento, que les dé comprensión. Y espero que esto esté animando a sus espíritus, al menos en este capítulo, ¿verdad? La evangelización también. Otra Al- cosa, Frank, la gente de Maracaibo, si tienen familiares, amigos que quieren recomendarle nuestra, la obra donde estamos trabajando, hermano Frank y yo,
Aquí en mi casa nos estamos reuniendo. Eh, si tiene amigos en Utah, familiares, puede comunicarse con nosotros. En YouTube nos consigue como Discipulado de Gracia, John y Fran. Discipulado de Gracia, John y Fran. Y también a los Y que escuchan en Maracaibo, ¿no? O los que quieran congregarse allá en Maracaibo también, hermano yo. tenemos una congregación donde yo fui pastor, dos congregaciones, una en Sabaneta, donde está el pastor Carlos Zambrano, una iglesia recomendable 100%, una iglesia no perfecta, pero sí llena del amor de Dios y donde va a ser atendido y va a crecer y si usted ya creció, va a ser utilizado para aportar a los hermanos que están allá. En la voz de Dios, Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia y en Santa Cruz de Mara, por el sector planetario, el pastor Numael Manjarre. Si usted se quiere ubicar, usted me ubica en YouTube, que yo de una vez le ubico la iglesia. Que Dios les bendiga y les guarde y la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga.